Hola gente, bienvenida a La Otra Libreta, yo soy Paola y hoy vamos a hablar de un tema un poco pesado. La verdad es que no quería que el video se volviera tan denso, pero el asunto que tenemos que discutir es un asunto serio. Entonces, especialmente la segunda parte de este video va a estar pesada, pero todo está indicado en la descripción y en el primer comentario de este video para que vean en qué minuto voy a hablar de qué, por si necesitan hacer una pausa, por si es demasiado, por si se quieren saltar algo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, comenzamos. A principios de febrero salió la noticia de que Disney había corrido a la actriz Gina Carano, conocida por hacer el papel de Cara Dune en la serie de The Mandalorian, después de una serie de tweets e historias de Instagram bastante polémicas, y las reacciones del público han sido mixtas. Hay gente que celebra que Disney se haya deshecho de una persona tan ofensiva, y hay gente diciendo que la cultura de cancelación está todo lo que da, y que esta generación de cristal se ofende por todo, y que la corrieron por pensar diferente y ya, etcétera, etcétera. Gina viene arrastrando estos escándalos desde como noviembre, que es cuando publicó esa broma que se podría interpretar como transfóbica, aunque claramente esa no fue su intención. Sin embargo, a la hora de recibir la corrección, pues no la recibió de la mejor manera. Específicamente sobre lo que la broma significaría y sobre ese primer rollo, les voy a dejar algunas recomendaciones en la descripción de videos de personas trans que han hablado al respecto. Entonces, si les interesa ver eso, ya saben, está aquí abajo. Pero después de esta broma, Gina publica cosas anticubrebocas y sobre el supuesto fraude electoral con el que ganó Joe Biden, y pues ni qué decir más que eran muchos escándalos uno detrás del otro. Algo que quiero dejar claro es que este video no es para que todos participemos en la actividad colectiva de odiarla. A mí no me interesa cancelarla, ni hablar mal de ella, ni decir que ella es una mala persona, ni nada por el estilo. La verdad es que sí lo siento por ella, porque desde esa primera broma que publicó ha recibido mucho abuso y mucho bullying en las redes. Y yo no creo que solamente por ser famosos o por ser influencers o lo que sea, las personas ya son automáticamente inmunes al abuso. De todas formas, resienten los comentarios y de todas formas se sienten atacados y se sienten mal. Y pues ella claramente se sintió muy atacada. Sin embargo, también creo que su reacción al problema original no fue ideal, y es algo que ella hubiera podido terminar rápido con un sorry, no sabía y seguirse. Pero en lugar de eso empezó a escarbarle más y más y más y pelearse más, y pues terminó en el rollo que todos podemos ver ahorita. El punto del video de hoy es hablar del contenido de esas últimas historias de Instagram que fueron básicamente la gota que derramó el vaso, la razón por la que Disney sintió la necesidad de salir a decir que ella ya no estaba contratada, porque en realidad no salieron a decir que la habían despedido, salieron a decir que no estaba empleada con ellos actualmente ni había planes para un futuro. Y quiero hablar de eso porque no es la primera vez que veo posts similares. Y son posts que no deberían estar siendo publicados. Esto es algo que no debería estar pasando. Estoy hablando de las historias que subió comparando el ser conservador en Estados Unidos actual con ser judío en la Alemania nazi. Entonces, el video va a estar así. Primero les voy a hablar de lo que pienso con respecto a su salida de Disney y de por qué creo que no es acertado decir que la corrieron por pensar diferente o por ser conservadora, etcétera, etcétera. El resto del video quiero hablar más bien de ese tema en específico, que es las comparaciones que algunas personas están haciendo de las críticas que reciben en Twitter con lo que vivían los judíos durante la Alemania nazi y específicamente con el Holocausto. Entonces, bueno, primero lo primero. Muchas de las quejas que surgieron a raíz de que corrieron a Gina Carano fueron de que la estaban censurando y que la generación de cristal, cultura de cancelación, nada más por pensar diferente y porque Disney es izquierda, que ok, y porque Gina es conservadora.
Gina misma publicó lo siguiente: The Daily Wire me está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños, desarrollar y producir mi propia película. Grité y mis oraciones fueron escuchadas. Mando un mensaje directo de esperanza a todos los que vivan con miedo a ser cancelados por la masa totalitaria. Solamente he empezado a usar mi voz, la cual ahora es más libre que nunca, y espero inspirar a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no les dejamos. Sí, la primera reacción a ese tweet son ñañaras, pero su mensaje de esperanza para todos los que tienen miedo a ser cancelados por la masa totalitaria en realidad no viene al caso porque no fue la masa totalitaria la que la corrió. Y además Gina ni siquiera está cancelada, tiene su audiencia nueva conservadora, tiene todas sus redes sociales activas y está haciendo bastante ruido en ellas. Acaba de salir el domingo en una entrevista para un medio conservador y va a hacer su película para The Daily Wire. O sea, sí, The Daily Wire es una página web fundada por el comentarista político conservador y fanático de las cejas pintadas con Sharpie Ben Shapiro, que nada contra sus cejas. Quien me conoció en el 2019 sabe que yo también soy fan de pintarme las cejas con crayolas. Y pues sí, es nada más una página web, ¿no? Pero Ben tiene una plataforma relativamente grande. Su audiencia tiene muy buen tamaño. Se volvió famoso por fingir que sabe discutir con argumentos bien armados. Y digo fingir porque en realidad no es cierto, nada más habla rápido. Y tantito le rascan a sus argumentos y se desbaratan. Pero bueno, su imagen es de alguien que sabe debatir. Entonces, ok. Entonces, así que digan cancelada, cancelada, no está. No está censurada, sigue trabajando y tiene fans nuevos. Entonces, bueno, el otro punto es que dicen que Disney la sacó porque Disney es de izquierda, que el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo de izquierda. Ok, ya hablando en serio, si hay un producto del capitalismo, es Disney. No pueden ser de izquierda. ¿Saben qué sí son? Una compañía familiar. Todo su brand, toda su imagen es eso. Son una compañía que hace productos para toda la familia. Y los escándalos, y los berrinches, y la polémica es algo que procuran evitar en la medida de lo posible, porque esto daña la imagen. Si eres empleado de Disney y tu conducta pone en peligro su imagen como compañía familiar y amigable para todo el mundo, te van a correr. Por poner otro ejemplo, ahí está Mitchell Musso. Mitchell Musso se volvió popular por hacer el papel de Oliver en Hannah Montana. Tras terminar la serie, Disney le dio el papel protagonista en la otra serie Par de Reyes, lo nombró anfitrión de la serie Prank Stars y fue con Disney que lanzó su álbum Mitchell Musso, el cual abrió en el número 19 en la lista de éxitos Billboard 200 y su canción Hey era de mis favoritas cuando estaba en secundaria. Pero el punto es que iba al estrellato, era una estrella de Disney y entonces tuvo un encuentro con la policía por andar manejando borracho. Y Disney canceló todos sus contratos, lo reemplazó en la serie Par de Reyes, canceló Prank Stars y su carrera ya no despegó. Su conducta no beneficiaba a la imagen de Disney. Podemos estar o no de acuerdo con la decisión de Disney de correrlos por cómo se comportan en su tiempo libre, pero es algo que sabemos que Disney ya hace. Entonces no es como que el caso de Gina sea un caso aislado. No es ni la primera ni la última en perder su chamba con Disney por portarse de una manera que no era buena para la imagen. Y el último punto es que Disney te corre por ser conservador, que tampoco es cierto. Sí, Disney se las da de ser más liberal, pero hay suficientes personas conservadoras trabajando con ellos que no sienten que su carrera esté en peligro por ningún motivo. Dicen por ahí, esto a mí no me consta, pero dicen por ahí que Jon Favreau, el director de Iron Man 1, de Iron Man 2, del Rey León, del Libro de la Selva, el creador de The Mandalorian, es conservador. De nuevo, esto yo no lo sé, dicen. Pero el hombre salió hasta en la serie del Aprendiz con Donald Trump. Él fue un juez invitado. No es como que Disney esté tratando de cancelarlo o de correrlo ni nada, ¿no? Pero también podemos pensar en gente como Chris Pratt, quien tiene fama de ser más conservador. Su suegro es Arnold Schwarzenegger, que fue el gobernador de California del Partido Republicano. No sabemos si Chris Pratt es realmente republicano o demócrata, pero pues dicen las malas lenguas que es trumpista de closet. Yo no lo sé, la verdad es que tampoco me interesa. Chris Pratt es abiertamente evangélico, que en Estados Unidos es un grupo conservador y constantemente recibe críticas por parte de algunos liberales y muchos progresistas
que son dos grupos diferentes, por cierto, pero pues es Star-Lord. Disney no lo va a correr. ¿Pero qué hacen Jon Favreau y Chris Pratt en su tiempo libre? Jon Favreau publica fotos de su show de cocina y de Baby Yoda, y Chris Pratt publica fotos de su familia, videos chistosos, versículos bíblicos y fotos de sus borregos. Lo que no están publicando son berrinches o cosas que levantan tanta polémica. En general tratan de evitar eso. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal publicar berrinches. Publicar berrinches puede ser divertido, puede traer catarsis, pero pues si están trabajando para Disney, necesitan tener mucho cuidado con lo que publican. Ahí está James Gunn, el director de los Guardianes de la Galaxia 1 y 2, quien publicó unos tweets bastante polémicos en el 2011. Tiene 10 años de eso. Y en el momento en que salieron a la luz, Disney lo corrió. Después lo recontrataron, pero James Gunn salió a disculparse. Y vamos, hay pruebas online de que creció como persona y que lo que tuiteó en el 2011 no representa lo que piensa ahora. Sin embargo, la primera reacción de Disney fue correrlo. En conclusión, podemos decir que la salida de Gina Carano no fue por ideologías políticas, ni porque sea conservadora, ni porque Disney es de izquierda. Es porque Gina lleva desde noviembre, creo, levantando polémica y publicando historias y tweets que pues polarizan bastante, y los posts de Instagram que subió a principios de febrero fueron la gota que derramó el vaso. De nuevo, podemos o no estar de acuerdo con la decisión de Disney de correrla, pero no podemos decir que es porque ganaron las masas, ni porque es conservadora, ni porque piensa diferente. Y ese es el último punto. Decir que es nada más porque piensa diferente o tiene una opinión diferente minimiza un poco el problema y el contenido de sus posts, y es bastante ignorante de la realidad. Entonces, habiendo dicho todo esto, podemos hablar de sus historias de Instagram y del problema de estar haciendo comparaciones con la Alemania nazi, porque pues aparentemente es algo que tiene que explicarse. Hace unos meses, Sergio Zurita, el actor de voz y dramaturgo mexicano, publicó un tuit en el que insinuaba que llamarle whitezican a la gente podría desencadenar en algo como lo que sucedió durante el Tercer Reich. Ya sé. Pero en ese entonces yo escribí un post en mi blog al respecto y se los dejo en la descripción por si los quieren leer. Pero la razón por la que lo menciono otra vez es que, como ya dije antes, este asunto de hacer esa comparación está saliendo más y más seguido, especialmente entre algunas personas más conservadoras que políticamente están mucho más recargadas a la derecha. No son las únicas en hacer comparaciones, por supuesto, pero es un fenómeno que he visto más en ese grupo. Entonces vamos por partes. Antes de empezar, en esta parte voy a hablar de violencia y de antisemitismo y voy a poner algunas imágenes, aunque no gráficas, de lo que sucedió en el Holocausto. Entonces, si es un tema con el que ya saben que no reaccionan tan bien, procedan con cuidado, y si no, pueden brincarse a la tercera parte, está todo en la descripción. Actualmente llamamos holocausto al genocidio sistemático que los nazis llevaron a cabo en todos los territorios ocupados por el Tercer Reich en la primera mitad de los años 40. Alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores. Lo que llevó al holocausto no salió de la nada. Alemania estaba pagando las consecuencias de haber perdido la Primera Guerra Mundial, y por la crisis económica de 1929, la gente no tenía trabajo y estaba muriendo de hambre. El partido nazi aprovechó la desesperación de la población y explotó sus miedos y ansiedades para ganar popularidad, y los grupos políticos más conservadores decidieron también apoyarlos. Adolf Hitler llegó al poder en enero de 1933 y a partir de ahí fue desmantelando sistemáticamente las instituciones democráticas, limitando los derechos y libertades de la gente y propagando un ideal de comunidad nacional para la gente de sangre alemana, o la mal llamada raza aria. Y todas las personas que no estuvieran dentro de lo considerado aceptable por los nazis no serían toleradas. Gente perteneciente a grupos racializados como los judíos, los romaníes o cualquier persona con alguna discapacidad, personas cuya orientación sexual o expresión de género fueran diferentes de la expectativa del partido, etcétera, etcétera. El asunto con el pueblo judío es que los nazis no se tuvieron que inventar un enemigo para odiar. Lo que hicieron fue rascarle al antisemitismo que ya existía, no solo en Alemania, sino en Europa en general desde hace siglos. En Alemania, menos del 1% de la población pertenecía a ese grupo, y, contrario a lo que dijo Sergio Zurita en aquel desafortunado tuit, no todos tenían dinero.
Eran parte de la sociedad y era un grupo reconocido y protegido como cualquier otro por la Constitución. Sin embargo, el antisemitismo es algo que ha existido prácticamente desde siempre. En el video sobre el lenguaje racista en los tiempos del COVID menciono brevemente la violencia que vivieron en la Edad Media. Pero a principios del siglo XX también hubo olas de violencia contra los pueblos judíos en Rusia y en otras partes de Europa del Este. Millones de judíos abandonaron Rusia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX precisamente por eso. A quien le gustan los musicales puede ver un poco de eso en el musical Violinista en el Tejado. Y a quien le gustan los superhéroes, Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, hijos de judíos que migraron a los Estados Unidos y a Canadá respectivamente, huyendo del antisemitismo que se estaba viviendo en Europa. El punto es que el antisemitismo ya estaba presente. Los nazis lo institucionalizaron y le dieron legitimidad, y así sistemáticamente se dedicaron a eliminar a la población judía de la vida política, social, económica y cultural. Comenzaron con intimidación, los corrieron de sus trabajos, les retiraron la nacionalidad alemana, los despojaron de su propiedad, y utilizaron propaganda para deshumanizarlos y para culparlos de todos los problemas que Alemania estaba viviendo. Constantemente se escuchaban y se veían mensajes contra ellos en la radio, en el cine, en los periódicos, en las calles, en todos lados. Y las familias alemanas y del resto de Europa que ayudaban a las familias judías, que les daban asilo y mostraban solidaridad, eran castigadas. Originalmente, la meta de los nazis era expulsar al pueblo judío de Europa. Pero migrar es muy costoso, se requerían recursos, por lo que no todas las personas lo podían hacer. Y es así como llegamos al Holocausto, la solución final. Y aunque esto no tiene ni 100 años, aunque actualmente hay personas vivas que fueron víctimas del régimen nazi y que perdieron familias, aunque las calles en Alemania le recuerdan a la población que ahí vivió una familia judía que fue despojada, aunque hay museos y monumentos, a cada vez más personas se le está haciendo fácil comparar el que los cancelen en Twitter con el genocidio que el pueblo judío vivió en Europa durante el Tercer Reich. La verdad es que yo no creo que todas las personas que hacen este tipo de comparaciones están convencidas de que es una buena idea. De lo que yo he visto, yo identificaría 3 grupos. Número 1. Las personas que genuinamente tienen miedo de que los cancelen del mundo de los vivos. Tal vez haya personas que de verdad piensan que la polarización social que vivimos actualmente podría desencadenar en violencia. Tal vez estas personas creen que las masas van a llegar a quemar sus casas como una segunda revolución francesa y a sacar la guillotina y les van a quitar todo lo que tenían. A estas personas yo creo que solamente habría que decirles que es muy improbable que eso suceda. Las estructuras sociales que tenemos actualmente son demasiado rígidas como para permitir algo así. Yo no dudo que si la gente se levantara en armas y sacara la guillotina, habría una intervención del Estado. Número 2. Porque la comparación los pone en posición de víctimas y hace a quienes los están criticando los verdaderos villanos. La verdad es que aquí es donde se acaba mi paciencia. Cuando alguien que tiene cierta posición de privilegio y de poder dice este tipo de cosas, generalmente lo dice después de haber sido criticado por su conducta, y muchas veces esa crítica es válida. Ahora, como ya mencioné un poco al principio, lo malo de las redes sociales y de cómo están hechas es que ese criticismo válido se tiende a perder en un mar de hate y de comentarios abusivos. Cuando Gina, por ejemplo, hizo su chiste ese que se podría interpretar mal, sí hubo muchas personas que le dijeron en buena onda por qué no estaba padre que hiciera ese tipo de chistes. Pero esos comentarios se perdieron en las olas y olas de Gina transfóbica, púdrete y cosas así feas. Gente abusiva y en todos lados. Ya para cuando publicó lo del Holocausto, solamente había que cambiar la etiqueta y la lluvia de comentarios pasó de ser Gina transfóbica a Gina antisemita, púdrete. Y pues ahora está sentada casi llorando en sus entrevistas con Ben Shapiro y presentando todo desde su percepción, que es válido que se sienta mal, pero está ignorando el por qué publicar este tipo de cosas es problemático. Y aunque yo ya dije que de verdad lo siento por ella porque ha recibido mucho abuso, Gina sí tiene una posición de privilegio y de poder. Es una actriz bastante reconocida. Ya la hemos visto en Rápidos y Furiosos y la serie de Mandalorian la volvió súper popular a nivel internacional. Su plataforma es muy grande porque tiene millones de seguidores. Y cuando alguien tiene una plataforma, independientemente de qué tan grande o chica sea, así sea una tarima en la que habla para un grupo de 10 personas, si tiene plataforma, necesita ser particularmente cuidadoso o cuidadosa con las cosas que dice,
necesita ser responsable de su contenido. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Gente como Sergio, como Gina, como Ben, que tienen plataformas bastante grandes y millones de oídos dispuestos a escuchar lo que tienen que decir, necesitan reflexionar antes de salir a decir cosas. Tratar de victimizarse haciendo comparaciones con lo que se vivió durante el Holocausto, cuando se tiene poder socioeconómico e influencia, es una irresponsabilidad absoluta. Especialmente para con la gente que fue víctima del Holocausto y para la gente que actualmente sigue siendo víctima del antisemitismo. Además, el que estén diciendo que los tratan como trataban a los judíos durante la Alemania nazi, trivializa el trato que realmente se les daba y el abuso que sufrieron. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania se ha encargado de enseñarle a los niños y recordarle a la gente constantemente lo que sucedió en el Tercer Reich. Es algo que ellos aprenden en las escuelas, que ven en museos, que ven en monumentos. Cada año se hacen ceremonias para conmemorar lo que sucedió, se realizan actividades y conferencias, y sin embargo, con el paso de los años, la relación directa se está perdiendo, porque las generaciones que lo vivieron, los abuelos, están muriendo, y las nuevas generaciones ya están aprendiéndolo como algo que sucedió hace mucho tiempo, algo que ya no les tocó a ellos, y ya no conocen a la gente que sí lo vivió y a la que sí le tocó. Entonces esa conexión personal se está perdiendo. Además, la popularidad de partidos como el AfD también ha provocado que más personas con posiciones extremas se sientan con la libertad de cuestionar la historia, de justificar acciones de los nazis y de tratar de restarle importancia al Holocausto. Es por eso que no podemos decir que solo es otra opinión o que no estamos de acuerdo con el Holocausto o cosas así, porque no es cuestión de opiniones, es cuestión de hechos. La realidad es que millones de personas fueron asesinadas durante esa época y actualmente millones de personas viven la violencia del racismo y del antisemitismo. Yo personalmente no creo que esa historia de Instagram de Gina o que el tuit de Sergio hayan salido de un lugar de antisemitismo, pero sí están trivializando el problema y por lo mismo pueden vulnerar a las personas que lo viven. Número 3. Porque ven que la izquierda constantemente hace referencias a los nazis y les dicen nazis a muchos conservadores y entonces quieren usar el mismo vocabulario para ganarles en su propio juego. Aquí nos metemos en aguas mucho más turbias y en conversaciones mucho más complicadas. Una crítica contra la decisión de Disney fue precisamente que Pedro Pascal también ha hecho comparaciones con los nazis y a él no lo han corrido. La verdad es que yo sí creo que estamos hablando de cosas diferentes. Sí estoy de acuerdo con la crítica de que muchas veces los progresistas o los izquierdistas o inserte usted el grupo que quiera, tiende a soltar la palabra nazi con mucha facilidad. Y concuerdo con que no debería utilizarse tan a la ligera. Sin embargo, tampoco creo que sea un término que no deberíamos usar. Creo que es importante utilizar las palabras nazi, fascista, etcétera, etcétera, porque muchas veces no reconocemos cuando un tipo de conducta o una política o el lenguaje que alguien utiliza es fascista. Y es, entre otras cosas, porque el mundo del entretenimiento se ha dedicado a caricaturizarlo y a deshumanizarlo. Pensamos que como Hitler era un monstruo, una persona realmente malvada que nació radicalizada, no cualquiera podría ser así. Y eso no es cierto. Pero cuando alguien utiliza lenguaje fascista o está promoviendo políticas fascistas, la gente no las reconoce como tal, porque para ellos el fascismo es una caricatura, es algo que solo existe en la televisión o en los libros de historia. Y son cosas tan simples como el día en que Martín Moreno dijo que le gustaría quemar viva a la gente que vota diferente a él. Y no estoy diciendo que Francisco Martín Moreno sea fascista. De hecho, su familia llegó a México huyendo del nazismo y del franquismo, pero ese tipo de lenguaje hace eco del fascismo y viniendo de alguien con una plataforma tan grande como la suya, podría empoderar a ciertos grupos o individuos y alentarlos a actuar de manera violenta. Y esto tampoco me lo estoy inventando yo. Hay datos estadísticos que comprueban que cada que alguien en una posición de poder comienza a utilizar lenguaje xenofóbico, por ejemplo, los ataques contra los extranjeros aumentan. De esto ya hablamos el año pasado cuando hablamos del lenguaje del racismo en tiempos de COVID. En Estados Unidos también podemos ver el número de ataques, tanto verbales como físicos, contra gente que pertenece a grupos racializados desde que Donald Trump entró a la presidencia.
Otra razón por la cual creo que no siempre reconocemos el fascismo como tal es porque pensamos que el fascismo es una meta. Creemos que es un sistema político dictatorial que se ve de cierta forma y todo lo que no se ve exactamente como eso no es. Y la verdad es que tampoco eso es cierto. El fascismo es un poco difícil de definir precisamente porque es tan maleable. Se puede adherir a varios sistemas políticos, se puede utilizar lenguaje fascista dentro de cualquier partido político, se pueden promover políticas fascistas, aunque el Estado sea democrático. Y es por eso que lo tenemos tan presente actualmente en nuestras sociedades. Y por eso hay neonazis y extremistas que se han sentido empoderados por las retóricas fascistas y xenofóbicas de hoy en día para presentarse de forma más abierta, digamos, cínicos. Pero entonces volvamos a las historias de Instagram y a los posts donde Pedro Pascal hace comparaciones con los nazis. La imagen muestra a Los Perdedores de 1865, de 1945 y del 2020, es decir, los confederados, los nazis y los trumpistas. Los confederados lucharon en la guerra civil porque básicamente no les pareció la abolición de la esclavitud y querían conservar a sus esclavos. Cualquiera que diga que fue por sus derechos y su soberanía está repitiendo propaganda. La causa confederada es porque querían mantener a sus esclavos, creían en la supremacía blanca y buscaban preservarla. Los nazis creían en la supremacía blanca y buscaban imponerla y preservarla en toda Europa. Y el trumpismo sí está basado en ideas de supremacía blanca. Por eso tiene toda esa retórica antiinmigrante. Por eso la gente se siente con la libertad de usar la palabra con N, el insulto racista por excelencia, contra los ciudadanos afroamericanos. Por eso hay figuras conservadoras diciendo que los migrantes son un virus y que no todas las personas son iguales y por eso no todas deberían tener los mismos derechos. Y por eso Trump decía que ¿por qué no llegaban mejor migrantes de Noruega? En los tres casos, la retórica es de supremacía blanca y promueve un Estado nacionalista blanco. Si los tres grupos en cuestión promueven una ideología de supremacía blanca, podemos decir que la comparación no está tan alejada, no salió de la nada. Ahora, esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con la imagen compartida por Pedro Pascal. La verdad es que yo tampoco lo hubiera compartido. Pero a lo que voy es que hay algo detrás de esa comparación. Tiene un cierto grado de verdad y sí está diseñada para provocar. Pero quizá lo más importante de ese tweet y la razón por la cual no creo que afecte de la misma manera es que no está trivializando la opresión de un pueblo entero, no está trivializando un genocidio. Si me preguntan a mí, yo creo que idealmente, si vamos a usar las palabras nazi o fascista para criticar a alguien, debemos estar 100% seguros de que están utilizando ese tipo de lenguaje o símbolos. No deberíamos aventarlo así nada más como así. Tenemos estos términos y yo creo que necesitamos utilizarlos para señalar una conducta específica. Eso no quiere decir que realmente suceda. Hace unos días vi un tuit donde alguien decía que no querer que nadie sea bombardeado es una postura fascista en sí, y la verdad es que casi aviento mi computadora por la ventana. La responsabilidad sobre lo que publicamos y decimos en las redes y en las plataformas va para todas las personas. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, ¿es Disney hipócrita por correr a una persona pero a la otra no? La verdad es que yo creo que ese tipo de pregunta ni siquiera se debería hacer, porque la gente no va a estar de acuerdo. Si alguien cree que está bien que hayan corrido a Gina porque todas las menciones de los nazis deberían estar prohibidas, entonces va a pensar que sí. Si alguien dice no, es que los puntos eran diferentes, entonces pues obviamente va a decir que no. Y la verdad es que al final del día ese asunto específico sí es de opinión. Disney tiene ciertas reglas, yo puedo estar de acuerdo o no, pero eso no va a cambiar nada. Y la verdad es que yo personalmente tampoco creo que Disney es el ejemplo a seguir en cuanto a moral y transparencia, entonces tampoco me detendré a discutir eso. Como ya dije, el punto de todo esto es que la gente que tiene una plataforma grande y una posición de influencia necesita reflexionar antes de publicar cosas y necesita ser responsable con su contenido. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo entiendo que el internet puede ser muy pesado y que los usuarios pueden ser muy abusivos.
y los efectos de ese abuso sobre la salud mental de la gente son reales y pueden ser peligrosos. Pero no por eso vamos a tomar un genocidio y compararlo con el backlash que recibimos en Twitter. No hay punto de comparación, especialmente porque las víctimas de genocidio generalmente son pueblos vulnerados con siglos de opresión y de violencia, y las víctimas del backlash en Twitter son millonarios blancos y conservadores en Estados Unidos o en México. Una vez más, para los de atrás, es peligroso porque trivializa situaciones y peligros reales que la gente que está haciendo la comparación no vive. En general, yo creo que todos deberíamos tener un poco de más compasión y empatía cuando publicamos en las redes y tomar en cuenta que algo que para nosotros no es ofensivo, para otra persona puede ser dañino. Y yo sé que la gente en las redes a veces es hipersensible, y si publicas que te gustan los chícharos, alguien se queja porque estás ignorando a las zanahorias. Pero con asuntos tan delicados como este, yo creo que sí es posible reflexionar un poco más y analizar un poco más lo que estamos diciendo. Yo creo que sí es nuestra responsabilidad considerar cómo podríamos afectar a otras personas y entonces expresarnos con más cuidado. Pero esa soy yo. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, amigas, amigues y familiares. No olviden suscribirse. Y yo sé que este tema es bastante delicado y mucha gente tiene muchos pensamientos al respecto. Entonces, con mucho gusto, dejen sus comentarios abajo. Me interesa saber qué opinan. Sin embargo, por favor, los comentarios con compasión, con respeto y con empatía. Si veo comentarios abusivos, los voy a borrar. Y bueno, nos vemos pronto. Prometo que la próxima vez vamos a hablar de un tema más ligero. Que estén bien. Bye.